Muy bien, hermanos, el Dios que lo hará. Esta porción bíblica que acabamos de leer, los versos 23 y 24, concluyen toda la carta que el apóstol Pablo ha estado compartiendo para nosotros o que hemos venido leyendo poco a poco hasta este momento. Y es importante recordar, es importante saber que concluye la carta, porque a través de la exposición bíblica en una carta uno va porción por porción. Y a veces el tono aumenta y se enfoca más en los hombres, otras veces se enfoca más en la obra de Dios. ¿Me explico? Hay amonestaciones para nosotros, luego hay expresiones de la gracia y la bondad de Dios a nuestro favor, lo que se llama en teología los imperativos y los indicativos están constantes a través de toda la carta. Pero como la exponemos parte por parte, puede que alguien que nos acompaña un domingo salga pensando, todo es mi responsabilidad. Tengo que salir y cumplir y obedecer todo. Y otro que venga otro domingo salga pensando, oh, alabado sea Dios que todo depende de Él y de su gloria. Nada depende de mí. ¿Me explico? Pero cuando nos topamos con una porción como esta, una porción que cierra toda la carta, por la gracia de Dios, Dios es suficientemente sabio, suficientemente grande para darnos a nosotros el último clic del candado, enfocado en lo que Dios hará. Y como un llamamiento a nuestro corazón, leemos esas palabras y no podemos ignorar que me están llamando a ser santo. No puedo pasarlas por alto como si no estuvieran hablando a mi alma, pero sobre todo están enfocando lo que Dios hará. ¿Cuál Dios? El texto que acabamos de leer dice, el Dios de paz. Luego dice, el Dios que los santifica, el Dios que volverá. Y por último dice, el Dios fiel que lo hará. Vamos a leerlo de nuevo. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. ¿Lo tienen? Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, la porción bíblica en la que estamos meditando esta mañana contiene el ADN espiritual de la fe bíblica y cristiana. Contiene toda la esencia de nuestra fe. El cristianismo es, escuche esto que lo hemos dicho en este año como 3 veces desde este púlpito. El cristianismo es la única fe bíblica correcta. La única fe bíblica correcta que proclama que Dios está rescatando a los hombres de su condición perdida. Que Dios, el Dios fiel, el Dios de paz, el Dios que nos santifica, el Dios que volverá, está rescatando almas de una generación o de una humanidad en decadencia. El cristianismo es el que proclama eso. El cristianismo no proclama que el hombre se pueda salvar por obras. El cristianismo proclama que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cualquier otra fe que no es la bíblicamente correcta, siempre te mandará a hacer algo. Siempre te mandará a depender de tus fuerzas y de tus acciones en algo para ser salvo. El cristianismo dice que no hay nada que nosotros podamos hacer. Dice que nosotros estamos perdidos, que somos hijos de desobediencia, que avanzamos hacia la ira eterna. Pero luego dice en Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que mis hermanos, esta porción bíblica que cierra toda la exposición anterior, todas las amonestaciones que se nos han dado, donde dice que nosotros somos ahora hijos de luz, que andemos como los de la luz y no como los de las tinieblas.
Las amonestaciones que se nos dieron donde decía que estemos en paz unos para con otros y para con todos. Donde decía que debemos sostener a unos, que debemos amonestar a otros y que nosotros debemos mostrar en todo amor. Todas esas amonestaciones inician indicándonos a Cristo y terminan señalándonos a Cristo también. En este caso, a Dios mismo. Y por eso Pablo dice, y que el mismo Dios de paz. Imagínate todos los mandamientos que nos son dados, todos los buenos mandamientos que el Evangelio posee. Pero luego dice que sin este Dios de paz, nosotros no seríamos absolutamente nada. Y no podríamos hacer absolutamente nada. Que no hay ningún privilegio, no hay ninguna dicha en nosotros mismos, por nosotros mismos. El cristianismo humilla al hombre y exalta a Dios. La gracia de Dios en la persona y en la obra de Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, por eso nosotros le llamamos así, el Dios de paz. ¿Cuál es el Dios que hará la obra? ¿Cuál es el Dios que me llevará hasta el final? El Dios que me da la paz. Esa paz es algo en lo que nosotros necesitamos meditar, porque esa paz, la paz que Dios da, es algo que nosotros necesitamos. Es algo que Dios se complace en dársela a los hombres a quien Él tiene a bien. Es una paz expresada por Cristo y es una paz para con Dios. Es una paz que nos reconcilia. Voy a citarles algunos textos para apoyar lo que he dicho. Es una paz, el Dios de paz, el que me da la paz, es una paz que Él provee a los hombres en quienes Él se complace. Lucas 2, 13 al 15. Lucas 2, 13 al 15. Muy propio de esta época. Dice lo siguiente. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas. Y aquí viene la frase detrás de la cual andamos. Dice, y en la tierra paz. ¿Entre quiénes? Entre los hombres en quienes Él se complace. No es entre todos los hombres. Es entre los hombres en quienes Dios se complace. La Biblia dice enfáticamente que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros, hermanos, no llegaremos hasta la eternidad, no llegaremos a la gloria si Dios no tiene de nosotros misericordia. Digo a la eternidad con Él, porque a la eternidad todos vamos, con Dios o sin Dios. Pero no llegaremos a la eternidad con Dios a menos que Él tenga de nosotros misericordia. Es por eso que en la Biblia, en los evangelios, donde ahí mismo donde estamos leyendo, dice, paz en la tierra entre los hombres en quienes Él se complace. Evangelio de Lucas. Es en los evangelios donde aparece gente diciendo, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aumentanos la fe. Guíanos, sálvame que perezco. Esas expresiones están ahí para recordarnos a nosotros que necesitamos esa paz que viene de Dios, esa paz que la da Dios y que la extiende sobre aquellos en quienes Él se complace. Eso hace que nosotros de rodillas vayamos ante Él diciendo, Padre Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan un canto antiguo? Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. ¿De quién? De nosotros. Es un canto antiguo, gregoriano, viene de las épocas pasadas, cantado dentro de la Iglesia Católica por años. Y siempre que lo escucho digo, Señor, ayúdanos a todos a tener conciencia de qué es lo que ese canto está diciendo. Porque está conteniendo toda la esencia del Evangelio. Dice, ustedes necesitan auxilio, ustedes necesitan esa gracia. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ese es el clamor de un miserable, suplicándole a Dios que lo rescate, suplicándole a Dios que lo salve. El cristianismo nunca será algo en lo que nosotros empecemos a jactarnos de poseer algo como por nuestro propio valor,
como por nuestra propia sabiduría, como por nuestra propia inteligencia. Si hacemos eso, esa ya no es la fe cristiana. La fe cristiana está enfocada en que el Dios de paz, aquel que los llama, los santifique a ustedes por completo. Que Dios lo haga. Él es el Dios de la paz en aquellos en quienes Él se complace. Esta paz fue expresada por Cristo en los evangelios. Lucas 7:50 dice lo siguiente: pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Y oigan las palabras de Jesús: vete en paz. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Otro texto, Lucas 8:48. Y él dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Otro texto, Juan 14:27, leo para ustedes: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Nosotros sabemos que Jesús es llamado en Isaías príncipe ¿de qué? De paz. Príncipe de paz. Definido hace poco por un predicador, el hermano Tony Zanelli, que algunos de ustedes conocen, definida como ausencia de hostilidad y algo más. La paz es definida como ausencia de hostilidad y presencia de bienestar. Y Jesús es el príncipe de paz. Y Dios es el Dios que nos da la paz. Mi paz yo les dejo, dice Cristo. Mi paz yo les doy, pero no como el mundo la da. Lo que la paz significa es ausencia de hostilidad. Cesa la hostilidad. ¿La hostilidad de quién? ¿Para con quién? La mía para con Dios. Sí, pero no solo esa. También la de Dios para con nosotros. Nosotros éramos, dice la Biblia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Nacimos para ser condenados, nacimos para recibir la ira de Dios. Y luego dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en esa condición de hijos de ira, tuvo de nosotros compasión. Y junto con Cristo, Él nos reconcilia y nos resucita. Pero si no, hermanos, si no fuera por eso, no tuviésemos esa paz. Nosotros necesitamos esa paz. La Biblia dice en Isaías 48:22 que Dios declara lo siguiente: no hay paz para los malvados, dice el Señor. Ahí está la firma. Eso de dice el Señor en los textos antiguos era como la firma. Déjeme firmar un decreto, dice Dios. No hay paz para los malvados. Atentamente, el Señor. Y dime qué somos tú y yo sin la gracia de Dios en Cristo. Dime qué somos. Un predicador dice que alguien se puso de pie y dijo, no estoy de acuerdo con su interpretación del versículo. Y otra persona dijo, no lo interpretó, solo lo acaba de leer. No lo ha interpretado, solo acaba de leer que Dios dice que no hay paz para los malvados. ¿Y cuántos de aquí no somos malvados? ¿Cuántos? Otro dijo, si pusiéramos en un video lo que en tu mente hay durante el día de hoy, solo la mañana de hoy, ¿te quedarías aquí después de que lo veamos todos? ¿Te quedarías aquí? Lo que has pensado, lo que ha pasado por tu cabeza. Hermanos, somos malos. Nosotros tenemos pecado. El pecado reside en nosotros y algunos son esclavos del pecado. En algunos el pecado es un residente no deseado y en otros el pecado es un amo, dependiendo si la gracia del Señor te ha alumbrado o no. Pero mientras seguimos en esta tierra, seguimos dentro de esa categoría de malvados. Nosotros estamos bajo una condición de maldad y Dios dice que no hay paz de Él con nosotros. Primera Tesalonicenses 5:3 dice lo siguiente, que cuando estén diciendo los hombres paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer encinta. ¿Y qué más decía el texto? Y no escaparán. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, cuando los hombres se autodeclaren que están en paz, que viven en paz,
ellos se darán cuenta que no hay nada de eso para ellos realmente. Otro texto de la Biblia dice, el Salmo 7:11, Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Dios afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y lo ha preparado, está en cinta y no escaparán. Todas esas citas demuestran que yo necesito esa paz. Que Dios es el Dios de paz, que Dios da esa paz a aquellos en quienes Él se complace, que esa paz es proclamada por Cristo y que yo la necesito, que no nazco con ella, que requiero de ella para poder ser llamado hijo de Dios, para poder convivir y tener una esperanza eterna. Necesito esa paz. El cristianismo no es la doctrina de ve a la iglesia de vez en cuando para que te salves. El cristianismo no es la doctrina de bautízate para que te salves. El cristianismo es la doctrina de que estamos perdidos, pero hay esperanza por la gracia de Dios en la persona y la obra de Cristo. Y ya he citado hasta el cansancio Efesios 2:4-9. Pero Dios, que es rico en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia. Hermanos, nosotros hemos de recordar esto. Necesitamos esta ausencia de hostilidad y la abundancia de regocijo, de deleite. Y en eso consiste la paz que solo Dios puede dar y que no es la paz como la que el mundo da. Cuando nosotros le decimos a Dios, Dios de paz, yo ayer estaba pensando antes de venir aquí hoy y me imaginaba qué pensarán las personas allá afuera, qué pensarán las personas que están dentro de lugares que se denominan iglesias cuando escuchan la expresión Dios de paz. Supongo que algunos que están en el hospital como yo lo he estado con familiares enfermos o aún con mis propias enfermedades y escucho esto de Dios de paz. Para mí puede significar libertad de mi congoja, libertad de mi enfermedad. Para otro que tiene la billetera vacía en época de Navidad y escucha que es Dios de paz, dice, híjole, este Dios de paz que me diera algo, que llenara mi billetera, que me diera dinero. Mi hermano, puede que el mundo entienda la paz de muchas maneras que no son bíblicas necesariamente. Por algo Cristo dijo, yo les doy mi paz, no como el mundo la da. No es igual a la paz del mundo. No es igual a lo que los hombres llaman paz. Y aquí lo hemos cantado y lo hemos visto en la Biblia. Perdón de pecados. ¿Por qué le llamarán por nombre Jesús? El hermano lo leyó ahora en Mateo. ¿Por qué le llamarán por nombre Jesús? Porque Él salvará a su pueblo, no a cualquiera. Al de Él, al que Él va a redimir, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús dijo en Juan 17, no oro por el mundo, no oro por el mundo. ¿Usted ha leído Juan 17? No oro por el mundo, yo te pido por estos, porque tuyos eran y me los diste. Sí, Padre, dice, tuyos eran y me los diste. Y no te pido solo por estos, sino por los que han de creer por medio de la palabra de estos, de quienes Jesús dijo que eran más ovejas, que hacían falta en el redil de Él, que hacían falta en su pueblo. Ellos mismos no saben que son parte del pueblo de Dios, pero un día lo sabrán por medio de la proclama del Evangelio, para que todos ellos sean uno, y que donde yo estoy, a donde yo voy, ellos también estén. Esa fue la oración de Cristo en Juan 17. Es su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y yo dónde quedo? ¿Dónde queda el ser humano cualquiera? Queda ante la necesidad de decir, Dios mío, tú dices que eres Dios de paz. Perdona mis ofensas. Yo necesito esa paz. Reconcíliame contigo. Si hay ofrenda, imagina esto, tan grande es la gracia de Dios, que no solo dice que clames por esa paz, sino que además Él ya pagó por esa paz. Ya hay ofrenda por mis pecados. Es glorioso el Evangelio. Se llama Evangelio porque significa buenas nuevas de paz, buenas nuevas de alegría, de gran gozo, que cantemos con júbilo, dice, no importa si la alacena está vacía.
No importa si yo no tengo el carro que quisiera, no importa si no hay dinero en la billetera, no importa si yo estoy en un hospital muriendo, no importa. Tengo paz con mi Dios por medio de Cristo. Esa es la buena nueva de gran gozo. Si la paz de Dios tuviese que ver con dinero o con bienes terrenales, entonces ¿por qué le dice evangelio? ¿Verdad? ¿Por qué le dice evangelio? Dice Pablo que Dios mismo ha escogido a los pobres, a los miserables, a los necesitados. Dice, ¿no ven que no hay muchos ricos entre ustedes? ¿No ven? El otro día me dijo una persona que está aquí, no voy a decir su nombre, pero él sabe quién es. Me dijo que andaba visitando a ¿cómo se llama? A los que tienen la veterinaria de aquí, los Cruz, ¿cómo se llama? La de Don Víctor. Arias, que andaba visitando a los Arias. Y le digo yo, wow, qué amigazos tiene usted. Y me dice, no son esos Arias, son otros Arias. Pero no hay muchos Arias entre nosotros, ¿o sí? De esos que tienen plata, no hay muchos. Somos pobres la mayoría, somos necesitados la mayoría. Esa es la historia de la iglesia año tras año. La mayoría son pobres, la mayoría son necesitados. Entonces, ¿por qué llamarle evangelio? Porque tengo paz con mi Dios, porque voy a la eternidad, porque gozaré de Él para siempre, porque las cosas de este mundo no se comparan con las que están por venir, porque la Biblia dice que ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estas están por pasar, hay otras que están por venir. Es más, en cuanto a esta vida en la tierra, Cristo dijo, tendréis aflicción. No dijo, van a tener mi paz, esa que te va a hacer bien, millonario. No dijo eso. Tendréis aflicción. Pero luego, ¿qué dijo? Confiad. Esa es la paz. Yo he vencido al mundo. Confiad. Cada aflicción que tú pasas, Cristo la probó primero. La probó primero y la probó mayor, más grande, hasta la muerte, y no muerte cualquiera, muerte de cruz. ¿Alguna vez tú como yo hemos dicho, ¿por qué a mí, oh Dios? ¿Por qué me pasa esto? Ahora déjame plantearte una pregunta. ¿Qué fue lo que te pasó? Esto. ¿Pero qué fue eso? ¿Es muerte? Pues sí. ¿Dónde? ¿En una cruz? No. Entonces, no has dado hasta la sangre. Ninguno de los que están aquí han dado hasta la sangre como Cristo por nosotros. Ninguno de los que está aquí ha sufrido hasta que su sudor sea como grandes gotas de sangre. Y además dar hasta la sangre. Morir la muerte de un maldito sin serlo. Sin serlo. Como alguien dijo, solo una vez hubo alguien bueno que sufrió sin merecerlo en este mundo. Y ese fue Cristo. No somos nosotros, hermanos. Nosotros somos bendecidos. Nosotros somos benditos de Dios el Padre por gracia de Él en Cristo. Somos salvos, somos reconciliados. Pablo quiere que los santos terminen pensando en el Dios de paz. Pensando en cuánto lo necesitamos. Cuánto yo requiero que este Dios de paz haga algo más. Dice, lo santifique por completo. La palabra santificar es consagrar o dedicar. Que el mismo Dios de paz los consagre para Él, los dedique para Él por completo. Y al decir eso ya acabamos de decir algo. Estamos diciendo que en la consagración, en la dedicación a Dios, es algo que ocurre a través de un proceso. Que ser santificado es un proceso. Ser santificado es algo que tiene un inicio y luego avanza poco a poco. ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice el texto? Lo santifique por completo, dice, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación es algo que crece, es algo que avanza. ¿De dónde lo saca usted eso, pastor? Ahí dice por completo. Que Dios vaya operando en sus vidas, poco a poco, más y más, los lleve hasta el punto en que estén en la condición requerida para cuando Cristo venga. Hermanos, aún en el día de nuestra muerte, ese será como
nuestros últimos pasos de santificación. Les conté una vez que un amigo mío falleció y su esposa me decía, hermano, ya descansó, y me tenía agarrado así, ¿verdad? Como lo agarran a uno cuando alguien muere, ya descansó. Y usted sabe, hasta de sus pecados. Y le digo yo, sí, hermano, lo sé que así es cierto. Yo conocía a ese hombre tal como ella lo conocía. Así que ella sabía de qué padecía ese hombre, que era amado por Dios, pero imperfecto. Pero en su condición pecadora, ese hombre decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Dios que da la paz, dame paz, extiende tu paz sobre mí, perdona mis pecados, reconcíliame contigo, llévame a la eternidad, perdona mi iniquidad, hasta el día de su muerte. Ese hombre murió sabiendo nosotros que horas antes aún así había elevado su súplica. Hasta de sus pecados descansará aquel que muere. Estoy diciendo que aún en la muerte la santificación mía sigue en proceso. Se está completando un poco más. ¿Y cuándo será total? Cuando Cristo vuelva. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y así estaremos por siempre con el Señor. La vida cristiana, la fe cristiana, es una fe que apunta con esperanza al día de mañana. La fe cristiana es una que empuja hacia la eternidad, no se queda solamente afirmándote bienestar terrenal, sino que te lleva a la eternidad hasta que Cristo vuelva. Cuando seamos resucitados, cuando estemos por siempre con el Señor, esta vida es solamente una antesala de lo que está por venir. Todos avanzamos para allá, hacia la eternidad. Mi hermano, nosotros necesitamos recordar que Dios, a aquel de quien Él se complace, le extiende paz. Y al extenderle paz, lo está preparando para Él, para estar con Él para siempre. Lo está consagrando, lo ha apartado para Él, lo está santificando. Y esta santificación va a llegar a ser completa. Esta santificación es progresiva, va a llegar a ser completa, pero debe alcanzar mi ser de manera total. Ay, cuánto de aquello que nosotros éramos a veces quisiéramos dejarnos dentro de la billetera. Un poquito de lo que yo era. Me ha pasado que a veces digo, ay, hasta esto tiene que morir. Sí, hasta eso también. Ponle tú el nombre que sea. ¿Qué dice el texto? Vuelva conmigo al texto. ¿Cuánto de mí tiene que ser santificado? ¿Cuánto de mí está siendo santificado? Todo tu ser. Y que todo tu ser, Pablo dice, espíritu, alma y cuerpo, todo tu ser. Nosotros no somos tripartitos, nosotros solo somos dos, cuerpo y alma. Pero ¿por qué Pablo está usando espíritu, alma y cuerpo? Porque tiene la idea de completud, de plenitud, como cuando la Biblia dice que amarás al Señor tu Dios, ¿con cuánto? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero todo eso es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que está diciendo es completamente entregado, completamente santificado. Recuerde, la santificación la hace Dios, la inicia Dios al darme paz. El mismo que me justifica es el mismo que me santifica. Él me da la paz y sigue operando en mí una nueva criatura. Sigue formando en mí la imagen de Cristo. Esto será a través de un proceso, esto va a llegar a ser completo y esto afecta todo lo que es mi ser. Todo absolutamente. Y cuando dice eso, que todo su espíritu, alma y cuerpo sea santificada por completo, sea preservada irreprensible para la venida de Cristo. Cuando dice eso, no puedo evitar sentir que me está llamando. Alguien dijo una vez, puedo oír su voz llamándome. Cuando tú escuchas esto, hermano, que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No sientes que te está llamando?
¿No sientes que te está llamando? Como cuando mami me pone ahí que ya están los tamales, ¿sabe qué siento yo? Que me está llamando. Pero ella solo puso que ya están los tamales. Pero yo me siento que me está llamando. Cuando yo les digo a ustedes que mañana matamos un chancho y va a haber chicharrones, no veo a nadie apuntado. Pero usted debería sentir que lo estoy llamando. Cuando Dios dice que todo tu ser, todo tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Sabes quién lo va a hacer? Lo va a hacer Dios, pero me está llamando. Me está llamando, me dice, hijo, mira, yo te voy a hacer andar por esta senda. Y entre más suave camines, va a ser mejor. No seas como el mulo, dice el proverbio. No seas como el caballo, que hay que guiarlo con un cabestro, dice, con algo metido entre los dientes, porque si no, no va. No seas así. Yo haré esto, dice el Señor. Y quiero que sepas que te estoy llamando a andar por esa senda. En humildad, en sencillez de corazón, apartándonos del pecado en todo, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Por aquí tengo una definición que viene de versículos bíblicos. Escuche, por favor. Nuestro espíritu debe ser renovado a la luz de la palabra de Dios. Dice la Biblia que no nos conformemos a lo que antes éramos, sino que renovemos nuestro entendimiento. ¿Se acuerdan? Que renovemos la manera en que entendemos las cosas. Ese es tu espíritu. Que tu espíritu sea renovado a la luz de la palabra de Dios. Mi alma, que en obediencia a la verdad sea purificada para un amor sincero. Mi alma también, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, que debe glorificar a Dios y es considerado en la palabra como el templo del Espíritu Santo. Sí, mi hermano, nada es nuestro. Todo lo que tenemos viene de Dios. Tu belleza, tu hermosura, tu fuerza, tu inteligencia, tu capacidad, lo que sea, todo viene de Dios. Todo nos ha sido dado. Jóvenes, escuchen esto, escúchenlo. No tienen de ustedes mismos nada. Todo es un regalo de la gracia de Dios. Cada vez que coges aire y botas aire, Dios te ha permitido eso. No es algo que está en nosotros. Solo darás el paso que Dios te permita dar y te llamará cuentas por cada uno de esos pasos. Nosotros tal vez ya por edad ya caímos en cuenta que era cierto. ¿Verdad? Un día yo me levanté y dije, tengo dolor de espalda. Yo no padecía de eso a los 20 años. Ni cuenta me daba que era eso. Y luego te das cuenta que no se va. Que no es 2, 3 días y ya no la tengo, no, se quedó, ya se quedó para siempre. Que me duele el hombro y ya no se va, el dolor de hombro. Te ves en el espejo, piensas que eres un muchacho, te ves en el espejo y te ves canoso y te das cuenta que eres un señor. Que no se equivoca la persona de la tienda cuando dice, sí señor, ¿qué le puedo servir? Y uno dice, es cierto, ya no soy el mismo. Y vas a seguir avanzando. Pronto seremos los abuelitos de Iglesia Cristiana Bandera en Alto. Y esos niños que andan ahí, seremos tú y yo ahí sentados entre las bancas con hijos. Pero cada uno está aquí porque Dios nos está dando este aliento. La Biblia dice lo siguiente en Romanos 14, 7 al 9. Escuchen, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Él es el Señor de todos. Y no importa la condición en la que tú estés, Él sigue siendo el Señor. Así que si estás vivo, todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo debe ser guardado, oiga la palabra, irreprensible. ¡Wow! A veces me encuentro con predicadores que quieren bajarle el volumen a esa palabra. Irreprensible. ¿De qué lado te quieres equivocar tú? ¿De los que le bajan el volumen o de los que lo suben? Si el Señor dijo irreprensible,
Bueno, yo no quiero ser un sectarista, pero entiendo que debo procurar santidad, que debo buscarla. Yo no quiero ser alguien que se va a ir a encerrar al monte, no es eso lo que me está diciendo. Lo que está diciendo es que ande por las calles de Liberia, pero que mi proceder sea irreprensible en todo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, recordando que la santificación es un proceso en el cual yo debo estar creciendo. Debo estar creciendo. Ninguno que se llame cristiano debería estar en el mismo punto donde estaba el día que entendió el evangelio. Todos deberíamos ver hacia atrás y decir: he crecido por la gracia del Señor, pero aún me falta seguir creciendo. Aún tengo que seguir trabajando en que todo mi espíritu, toda mi alma, todo mi cuerpo llegue a estar irreprensible. El apóstol Pablo dijo: yo he guardado la fe, he acabado la carrera. Las palabras que Pablo dijo son dignas de meditarse. Yo he guardado la fe, he sostenido lo que el Señor me dio hasta este momento y estoy acabando la carrera. Recuerde, mi hermano, el apóstol lo que está haciendo aquí es enfatizando lo que Santiago dice de esta forma: y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Para que sean, en un proceso, vayan creciendo en completud y en perfección, para que sean, como diría Pablo en Tesalonicenses, irreprensibles. Es un proceso que llegue a una completud total en nuestro ser, todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice el texto? Sigo leyendo aquí: irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Cristo vuelva, y para el día en que Cristo vuelva. No es por una semana o dos, no es por un día o dos, es hasta que Cristo vuelva. Debemos recordar cada domingo que el Señor no se quedó guardado en la segunda planta del restaurante donde Pipe. Que el Señor sigue ahí, sigue conmigo, sigue a mi lado. Que su Espíritu Santo está dentro de mí. Que yo soy declarado el templo del Espíritu Santo de Dios. Que somos iglesia donde sea que estamos. Debemos recordarlo y debemos estimularnos uno al otro, al amor y a qué más, y a las buenas obras. Debemos animarnos uno al otro, decir: hermano, recuerda, Cristo no se quedó encerrado en el templo. Recuerda que sigue con nosotros. Recuerda que anda con nosotros. Recuerda que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi hermano, debemos recordar esto, que esto es hasta que Cristo vuelva. Nosotros hemos de vivir para Él y hemos de morir en Él, porque de Él somos. Porque no somos vuestros, no somos nuestros, somos lo que Dios ha creado y quiere tener comunión con nosotros. Si Él te ha dado paz, tenemos que recordar esto. Si me ha dado su paz, no como el mundo la da, es porque para esto me ha llamado. Por último, el apóstol Pablo dice: fiel es aquel que los llama. Les dije que es imposible leer eso sin sentir que te está llamando. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Esto es el descanso del cristiano, que Dios lo hará. Que Él va a completar la obra y me va a llevar hasta donde me tenga que llevar, hasta la eternidad. A veces ocurren cosas en la vida cristiana, hermanos, que uno se rasca la cabeza y a veces sientes que la gente te dice: pecador, inmundo. ¿No lo has sentido? Como si todos los que te rodearan se unieran para acusarte. Y te sientas en tu lugar para meditar y piensas: soy un pecador. Es cierto, hay pecado en mí, hay maldad en mí. ¿Y sabes qué es lo único que me da esperanza? Él me guardará, Él me sostendrá, Él va a seguir su obra. Él dijo que no había terminado aún. Y si tu mente vuelve a aquel que te da la gracia,
si tu mente vuelve a aquel que te da la esperanza, yo casi estoy seguro que eres de Él y que Él te sostendrá hasta el final. Porque eso es lo que pasa. Por cojo que ande, no se saldrá del camino. Dígame si no es digno Dios de ser alabado. Es digno de ser glorificado. Uno dice, alabado sea el Señor, que me promete la paz, que me da su paz. Y me dice a mí que Él me preservará hasta el día final. Que al fin de cuentas no depende del que quiere ni del que corre, sino de Él, que tiene misericordia. Eso no es una declaración de hostilidad, eso es una declaración de paz. Alabado sea Dios, que la obra depende de Él y que Él se caracteriza por ser fiel. Fiel. Alguien me dijo una vez, parece que hay dos caras en ti. A veces veo un hombre santo y amable y a veces veo un hombre bravo y arrogante. Cuando ves el santo y amable es Cristo, cuando ves el otro soy yo. Ora por mí para que sea más como el Señor y menos como yo. Porque de algo sí estoy seguro, no quiero ser el hombre feo que ves, quiero ser el otro, el santo. Suplica a Dios que extienda su gracia. El apóstol Pablo dice, ¿por qué te conviertes en juez del siervo ajeno? El Señor dice que ese siervo inútil es de Él, que por cojo que ande, Él no lo va a dejar salirse del camino, que aunque su alma sea como una caña cascada, algo que está podrido, lleno de comején, dice el Señor, yo no lo quiebro en mi mano, yo lo sostengo, que aunque su pábilo humee, Él siempre lo va a prosperar. Hermanos, Él lo hará, Él lo hará. Esta debe ser nuestra esperanza y por eso debemos alegrarnos. En una fecha como esta, nosotros celebramos que Dios vino al mundo y se hizo hombre, habitó entre nosotros y entregó su vida, entregó su cuerpo, entregó su alma en sacrificio por nuestros pecados, para redención. Muchos celebran la reforma y no quieren celebrar la fecha en que Cristo se humanó y habitó entre nosotros. No lo entiendo. No lo entiendo. Yo sé que tal vez las fechas no coinciden con el 24 de diciembre, pero eso a mí no me importa. Yo celebro a Cristo, celebro su nacimiento, celebro su vida, su obra, su muerte, su resurrección y su gloria. Y sabemos que por esa ofrenda un día estaremos con Él. Recuerde, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, en aquellos en quienes Dios se complace. Oremos.